De modo que lo que deberías hacer no es sino lograr que el instante resalte sin ocultar en este proceso aquello de lo cual lo haces resaltar. Darle a tu actuación ese ritmo de una cosa tras otra, la actitud de llevarle adelante aquello a lo que te has comprometido. De este modo mostrarás el fluir de las cosas y también el proceso de tu trabajo, permitiéndole al espectador sentir a muchos niveles este ahora, este viene de antes y se funde en el después y reúne en su entorno mucho más ahora. El espectador se sienta no solo en su teatro, sino también en el mundo. Bueno, con esta cita presentamos el video de hoy. Nosotros somos el grupo 1 y vamos a hablar sobre la lectura de el uso de la fotografía. Entonces, yo soy Fernando Sánchez. Yo soy Paola Botía. Mi nombre es Santiago Murcia. María Alejandra Robledo. Yo soy Angélica Luna. Y Sebastián Méndez. Y pues empezamos con esta frase porque es lo que concluye y resume toda la lectura. Bueno, no toda la lectura, porque una parte fue análisis y otra parte fue más o menos como entender cómo se debería tomar como una foto y cómo es la observación. Pero pues sí, la fotografía digamos que nos mostró en este texto que tiene muchos usos y muchas maneras de verse, pero ¿qué les parece si empezamos a hablar como cuando él habla que la fotografía es memoria y que es como cuál es el antecedente de la fotografía, que si es arte, que si qué es, y pues él dice no, es la memoria. Entonces qué interesante que uno vea la fotografía como memoria, y nunca lo había pensado, pero pues creo que estoy bastante de acuerdo con que sí, como que es el antecedente de la memoria y es la manera como nosotros ahora estamos captando la memoria. Es más, ahora pues de este texto no es de esta época, pero pues ahora con el celular y todo estamos como todo el tiempo en búsqueda de cómo capturar esos instantes y congelarlos, y eso es lo que básicamente la memoria hacía. Y además de eso, como esto se habla en el sentido de los no prejuicios, sino que una memoria, pues uno se acuerda de algo y como que se acordaba de una manera y no ciertamente era de esa manera, y una foto al no tener contexto pues también es tiene como muchas desviaciones de la realidad. Es que digamos que ahí yo siento que pues siempre se habló de que lo anterior a la fotografía ha sido la pintura, el arte, el dibujo, como para tratar de retratar ese tipo de cosas o lo que pasaba en un contexto y tener memoria de estos, pero cuando uno ya lo pone como en estos términos, el arte siempre tenía un filtro muy personal del artista o del autor que lo estaba haciendo, entonces como que no retrataba la memoria como tal, sino que pasaba por ese filtro en el que ya era una interpretación más propia. Y digamos que la fotografía lo que hace es capturar las cosas tal cual son, como que ahí yo creo que está ese aspecto revolucionario de la fotografía, porque las retrata tal cual son y ya cada persona como que se darle una interpretación, pero sí es como retratar un espacio concreto, un lugar o una acción concreta que queda en la memoria. No sé, yo discrepo un poco de lo que acabas de decir, en el sentido que, por ejemplo, en la lectura mencionaba dos aproximaciones a la fotografía. Está la que es el momento definitivo, el momento exacto, no sé, ese en el que la acción se está llevando a cabo, una persona saltando o no sé, en la guerra, así como un momento exacto, definitivo, que no se va a volver a repetir, que es ese momento, y que la imagen retrata y tiene una carga de emociones, de sentimientos, de mensaje, que uno lo va a entender sí o sí. Y también está la imagen que toma este personaje, que no me acuerdo el apellido, en la que no me acuerdo que Strand, creo. Strand. Que el man se demoraba, el señor se demoraba mucho tiempo y le pedía a sus modelos que se estuvieran ahí quietos, porque él quería tomar un retrato que no dijera nada, pero que a la vez contara toda la historia, toda la tragedia, todo el dolor, todo. Entonces no pienso que solo sea una fotografía, un tipo de fotografía el que cuenta un mensaje o que uno le pueda dar la interpretación que uno quiera, sino también depende mucho del enfoque que le quiera dar el fotógrafo. Uno también puede hacer la fotografía. Ajá, exacto. Claro, y ahí cuando hablas de los tipos de fotografía también me parece importante mencionar eso que dice el autor, de que existe la fotografía pública y la fotografía privada. Creo que es algo que realmente nunca se me había pasado por la mente, y es que sí, cuando uno toma una fotografía y tiene un contexto sobre ella y son personas con las que uno ha vivido o que hacen parte de su historia de algún modo, uno las ve totalmente diferente a cómo ve una fotografía publicada en un periódico, y que al final la crítica A los públicos, a las fotos públicas. exacto, va como hacia eso, a que uno puede ver una imagen muy, muy fuerte en un periódico, pero al fin y al cabo es gente que ni siquiera conozco, entonces me causa impacto por un momento, pero ya después logro olvidarla, y eso es algo que ha causado la fotografía, que ha ido causando, y que sí me parece
importante esa reflexión en la que el autor dice que ojalá todos pudiéramos ser como una gran familia y que la fotografía dejara de ser ese medio por el cual nos familiarizamos con las cosas tan terribles que han pasado y empezar a ser ese medio por el cual nos preocupamos realmente y queremos llevar a cabo una acción para cambiar ese tipo de cosas que suceden. Y ha perdido su valor un poco, también es como esa crítica también la hace porque hay tantas imágenes que ya recibimos como a diario, como en este sistema capitalista del que él habla, y tantas imágenes como que hacen perder que esas fotos públicas realmente tengan valor. Entonces uno las ve y a la media hora o al día pues ya como que las olvida y es una constante y ha perdido el valor de contar historias y que realmente pues como las privadas es como recordar y como guardar y hacer memoria. Realmente ya perdió la pública perdió ese sentido de hacer memoria, sino es más como de publicitar y de imágenes. Y crear un sensacionalismo que atraiga al espectador, ¿no? Y que lo saque de su rutina o que lo haga entrar en conciencia, pero que a la larga lo único que hace es logra que uno se detenga a pensar en un evento por corto periodo de tiempo y ya la vida sigue, como que perdió la trascendencia. También es importante resaltar que él sí reconoce esa diferenciación. Como él dice, a diferencia de la memoria, como la fotografía no necesariamente como por sí misma está cargada de significado. Entonces yo creo que también es algo importante para ver y digamos como él iniciaba y comparaba como la primera cámara, pues digamos cuando inició la fotografía era un elemento de lujo que muy pocas personas tenían y después, solo 30 años después, ya era algo que era muy accesible para las personas y que digamos que no solo se utilizaba en un sentido, sino se utilizaba como en muchas formas, como, no sé, en identificaciones policiales, como en muchos contextos distintos que no necesariamente evocan a una memoria como muy romántica o digamos como a unos recuerdos exactos, sino que sirve con un fin concreto y que pues también lo logra mostrar como una idea de democratización como de la realidad, que me parece interesante. Y pues digamos, teniendo en cuenta esto y la lectura, me recuerda un poco a lo que dice mi abuela, que es como la fotografía recuerda lo que la memoria olvida. Y pues es verdad, muchas veces uno pues en la lectura se hace la analogía de la cámara y el ojo, y de que muchas veces las fotografías pueden llegar a omitir ciertos detalles intencionalmente, y pues es muy interesante porque eso también define lo que la fotografía puede llegar a significar para alguien, mientras que cuando uno ve con el ojo pues solo está reteniendo imágenes. Tal vez sí se concentra en ciertas cosas, pero creo que no es posible, y en la lectura dicen eso, que no se pueden omitir, no puede fijar ciertas cosas el ojo. Entonces me parece muy interesante Eso me recuerda un poquito a lo que estábamos hablando, creo que es la clase pasada, sobre lo simbólico. Y también como un poco con la parte que habla de la fotografía de Paul Strand, de que él a través de su fotografía lo que hace es hacer visible cosas que de pronto a simple vista no serían visibles, que por eso hace como ese tipo de fotografía que narra toda una historia o todo un contexto. Y pues yo creo que en ese sentido sí se relaciona mucho con Sumter, y de pronto Sumter se relaciona por ese lado, en el sentido en que tú a través de la fotografía puedes hacer a la gente ver cosas que tal vez a simple vista o por otro medio no podrían ver, como hacer presente lo que normalmente no está tan presente o no es tan visible para todo el mundo. Y con Hopper. Bueno, me hizo pensar en Hopper, que en sus pinturas te hace ver lo que él quiere que veas, igual en la fotografía se puede realizar. Y bueno, para concluir, creo que la pregunta es, ¿será que Peter Zumthor toma fotografías? Yo me atrevería a decir que él, en cierto modo, es fotógrafo. Al principio de la lectura hablaba un poco de cómo un fotógrafo, pues cuando está, no sé, en la calle, en el vivir, en el día a día, observa mucho más, porque como que está pendiente para tomar la foto. Y creo que no, pues a mí me ha pasado cuando estoy, por ejemplo, turisteando, es muy diferente ir caminando sin la necesidad de tomar fotos a ir con una foto, como con una cámara, porque como que todo el tiempo se está mirando y observando, y eso es lo interesante de cómo hacer esta relación de la fotografía y Zumthor, porque como en los textos él habla y menciona del observar, creo que él siempre está como en ese, como si estuviera con una cámara y como si siempre tuviera la necesidad de disparar y capturar esos instantes en la memoria para después recrearlos. Y lo que tú dices, pues lo de Hopper también, como después dejar ver en su arquitectura ciertas cosas y ciertas no. Y ya. Sí. Gracias. Gracias.